sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4 maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Mis queridas amigas, mis queridos amigos de San Marcos Sierras, de Córdoba, de Tucumán, de Posadas, de Buenos Aires, de Brasil, de Cuba, de Honduras, de Ecuador, de Bolivia. Por acá les habla Alejandro Díaz desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. Acá nuestro programa de hoy, Así es mi tierra, tiene que ver con lo que está ocurriendo con el hermano pueblo de Bolivia. Quiero dejarlos acá con un análisis que hace un camarada a quien estoy resguardando su seguridad. Nosotros teníamos las elecciones, pero ya 6 meses antes de ellas empezó a sonar la idea del fraude. Cuando esa noche hubieron una serie de complicaciones y errores de parte del Tribunal Electoral, eso se utilizó para proclamar la idea del fraude y ahí empezó todo, ¿no? Esa misma noche del conteo de votos empezó esta movilización. Ahora, el clímax de esta tensión fue el retiro de las unidades policiales a sus cuarteles. Esto no fue proclamado de manera abierta contra el gobierno, sino de una forma ambigua. Y de ahí empezaron a sucederse los hechos. Esa era la señal para escalar ya el conflicto y dar la señal a otros sectores para que se vinculen en sectores institucionales. ¿Cómo ocurrió esto? Primero se amotinó la policía de una forma encadenada en todos los departamentos del país en el transcurso de 1 a 2 días, básicamente. ¿Eso qué generó? De que las calles se quedaran sin ningún tipo de seguridad. Y en ese momento entraron en acción los grupos violentos, que, uno, cercaron y tomaron, entre comillas, pacíficamente, bajo amenazas, las instituciones, sobre todo de carácter comunicacional. Se han tomado en instituciones que, digamos, no tenían nada que ver, pero que era importante tomar para poder manejar la información, la narrativa. ¿Como cuáles? La radio estatal, radios comunitarias, el canal de televisión estatal. Desde ese momento el país se quedó ciego y mudo. A continuación se empezó a desarrollar las acciones contra funcionarios y dirigentes del partido, ¿no? Y eso empezó a generar renuncias, porque mucha gente le han planteado matarle a la esposa, a los hijos sobre todo, ¿no? Eso es lo que más han usado. En esa situación aparecen las Fuerzas Armadas diciendo, nosotros no vamos a agredir al pueblo, nosotros estamos comprometidos con la Constitución y todos los asuntos políticos deben resolverse en el más alto sentido patriótico, dando a entender de que el presidente tenía que renunciar de una forma neutra. Al día siguiente ya fue mucho más explícito, porque dijeron de que sí, la seguridad del pueblo, la paz social, etcétera, lo requerían, ellos recomendaban al presidente renunciar. Aparecieron sectores sindicales que repitieron lo mismo y se empezó a generalizar la idea ya. Entonces, eso devino en un completo vaciamiento. La policía no estaba en las calles, las Fuerzas Armadas ya se habían pronunciado
Y el presidente no contaba ya con el apoyo de mucha gente que o bien había renunciado o bien se había empezado a esconder, porque también ha habido eso. Y él se refugió en la base aérea del Alto y de ahí se fue a Chimoré y después lo que se sabe, ¿no? El viaje a México. Ahora, el rol de la OEA. El rol de la OEA ha sido determinante, porque el día que las Fuerzas Armadas dicen que ellos recomiendan que debe renunciar, la OEA publica a las 6 de la mañana un avance preliminar del informe de las elecciones, no diciendo que ha habido fraude, pero sí diciendo de que probablemente no es el 10% más que le permitiría al presidente no ir a la segunda vuelta y que han habido irregularidades y que ellos lo hacen por la situación tensa que vive en el país. Eso fue el golpe final para el gobierno en el sentido de cohesionar a la gente que lo quería derrocar, que ya tenía un discurso absolutamente cimentado, ¿no? El que lea el informe no saca esa conclusión. Primero era un informe preliminar, se tenía que entregar el 13, y la OEA lo adelanta justo en ese momento crítico, donde se estaban definiendo ya las últimas jugadas, ¿no? A partir de ese momento ya todo fue irreversible, ¿no? Porque se generalizó la idea de que había habido un fraude y se generalizó la idea, y ya las instituciones tenían un discurso. Pero un documento como ese nadie lo lee, como tú entenderás, para sacar conclusiones políticas. Sin embargo, la OEA hizo, después de explicar técnicamente una serie de cosas, sin indicar quién es responsable, porque muchas de las cosas son ataques cibernéticos, y bien podría haberlos hecho la oposición, ¿me entiendes? Porque son hackeos. En fin, ahí está el documento, lo pueden revisar, y la OEA saca de ahí una conclusión política. Recomienda nuevas elecciones, pero la oposición, en base a eso, ya no quiere ni las nuevas elecciones y pide la renuncia. Básicamente, ha sido un golpe de Estado que ha empleado tanto una conspiración interna en las instituciones, que han actuado de forma escalonada, muy bien coordinada, primero con la idea de provocar un vacío de poder y después forzar a la misma población, porque llevábamos ya casi 17 días de paro y la gente está absolutamente desesperada con la necesidad de trabajar y comer, ¿no? Entonces ya ahí están muchos sectores cercanos querían una solución real. Es una especie de chantaje monumental todo. Es cierto de que han habido problemas, pero por ejemplo en el informe de la OEA esto no se conoce mucho porque el gobierno ha tenido una pésima política comunicacional, pero algo que se señala en el mismo informe y que conocemos los bolivianos es de que la oposición quemaba las ánforas que venían de sitios campesinos, de áreas rurales, ¿no? Entonces han habido grandes irregularidades en el proceso electoral, pero muchos de ellos son falsos positivos, casos de falsa bandera. Básicamente esa es la historia, ¿no? Ahorita, sí, de forma global para entender lo que ha pasado. Mi nombre es Cleira Quintero, investigadora de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, seguidora fiel del proceso revolucionario y socialista de nuestro eterno comandante Hugo Chávez Frías. Me encuentro muy conmovida en este momento ante esta nueva arremetida de la derecha fascista boliviana, apoyada por la derecha fascista de los Estados Unidos, contra el presidente Evo Morales, hombre luchador por su pueblo, por su tierra, por sus indígenas, y todo por querer apoderarse de las riquezas minerales que hay en su tierra. Solo le digo, Evo amigo, no está solo, cuenta con su pueblo, así como con sus hermanos venezolanos. La espada de Bolívar y Chávez camina por Latinoamérica. Soy Ingrid Urbáez, médico venezolana, en este momento indignada y muy triste por lo que está sucediendo en nuestra hermana República Boliviana. Eso ya lo vivimos aquí en Venezuela, en el 2002, en el golpe de Estado contra nuestro presidente Hugo Chávez, con los mismos fascistas, los mismos métodos, las mismas instituciones, y detrás de todo eso la mano del imperio norteamericano. El pueblo boliviano tendrá que unirse y luchar y resistir para poder recuperar nuevamente su democracia y a su presidente Evo. Les habla la teniente de navío Rosario Rodríguez de la Armada Bolivariana de Venezuela, repudiando total y categóricamente la actitud cobarde e indigna del general Kálliman, quien se hace llamar
comandante del ejército boliviano, indigno de comandar a cualquier tropa, indigno de comandar a cualquier subalterno. No tienes moral, Kaliman, traicionando a nuestro hermano y camarada Evo Morales Ayma, quien fue electo como presidente de Bolivia legítimamente por su pueblo. Ningún militar venezolano sería capaz de arremeter contra su pueblo, porque nosotros, señores, somos pueblo. Al noble pueblo de Bolivia, la consentida de nuestro padre libertador Simón Bolívar, les digo que mantengan la moral en alto, que nosotros, el pueblo venezolano, sus hermanos venezolanos, estamos con ellos. Nosotros, quienes somos fiel ejemplo de que sí se puede luchar contra el imperio, sin rendirnos jamás. Rodilla en tierra, hermanos, camaradas, fuerza, fuerza Bolivia, estamos con ustedes. Buenas tardes, San Marcos Sierras, mi nombre es Lenín, soy de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pues lo que está pasando en Bolivia causa una tremenda indignación, pero a pesar de todo nos enciende de coraje a todos y cada uno de los latinoamericanos, y esperamos que se repita lo que pasó en Cuba cuando inicialmente renunció el comandante Fidel Castro y luego volvió para ser victorioso. Hola, mi nombre es Ruth, soy de Venezuela. En relación a lo sucedido en Bolivia, realmente hay mucho que decir. Sin duda alguna, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria. Todo lo que le huele a bueno, a hermandad, a amor, a ayudar al pobre, a levantar a los pueblos, a darle voz al pueblo, todo eso le estorba. Lo que sucedió en Bolivia en este momento, lo que está pasando, es una de las cosas más abominables en la historia. Pues Evo es un demócrata por excelencia, es un hombre lleno de paz. Su verbo, a pesar de estar encendido siempre en el momento de hablar, daba la calma y la tranquilidad a cualquiera que lo escuchaba. Un hombre intachable, un hombre lleno de muchísimas virtudes, un hombre que el hecho de haber renunciado lo hace héroe en el sentido de que prefirió eso que buscar la masacre de un pueblo que lo ama. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente detrás de eso están metidos los Estados Unidos y por supuesto la OEA y el almugre ese metiche que en todos lados quiere meter la nariz. Pero lamentablemente ellos no saben para dónde van hasta que llega. El pueblo va a despertar, Bolivia debe despertar, el pueblo boliviano debe despertar. Y como todo 11 tiene su 13, deben volver. Evo debe volver. Vuelve, Evo, te esperamos y te amamos. Vamos a hacer una pausa y al regresar continuaremos escuchando las voces del pueblo y conoceremos los logros del gobierno del camarada Evo, así como también lo que nos dice la Constitución boliviana. Nuestros contactos, @tierraasí, nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro correo electrónico, asiesmitierra@. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. El pueblo ha reaccionado, el pueblo se identifica con la huipala. Hoy los policías están pidiendo perdón porque ayer quemaron la huipala, la arriaron de todas las instituciones públicas, la policía, y hoy los policías están pidiendo perdón porque se viene el pueblo organizado hacia la paz y vamos a tomar la plaza, se va a tomar. No puede ser que un símbolo constitucional que nos representa a más del 70% de los bolivianos que tenemos raíces indígenas, llámese Oriente, Occidente, ayer han quemado nuestros símbolos solamente por racismo, porque creen que es una imposición de Evo. No es una imposición de Evo, es la unidad del pueblo boliviano. Gracias, hermano. Mari Galante desde Argentina, provincia de Tucumán. El imperialismo está siendo vapuleado, compañeros, en África, en Asia y en el Medio Oriente. Y empieza a acusar castigo en su propio patio trasero, que venimos a hacer nosotros, los países más castigados por ellos. El imperialismo, abrumado por la pérdida de mercados, por su inmensa deuda externa y por la dificultad de colocarla en los países que él mismo se encargó de destruir,
se encuentra absolutamente desesperado y en ese intento no está dispuesto a resignar el fotín sin luchar hasta el último minuto, sacrificando y arrasando todo lo que pueda como un último tributo a la maldad. Sin embargo, los pueblos americanos, después de siglos de explotación y genocidio, se han puesto de pie para reclamar algo que les pertenece. Y ese es el motor de su dignidad, la soberanía popular, el derecho a vivir con lo suyo, el derecho a tener una patria. En ese camino se inscriben las luchas de Haití, Ecuador, Chile, Venezuela y ahora, como todos sabemos, con un golpe en proceso, la hermana República de Bolivia. Lo que debe quedar en claro es que el continente estuvo, está y estará en guerra mientras el imperialismo no sea definitivamente derrotado. Y este es el imperativo histórico de los pueblos, la lucha por su existencia, por su patria y su soberanía. No queda espacio, compañeros, para la indiferencia. Con los lamentos no podremos remediar los errores. Mi saludo y respeto, camarada. ¿Ustedes creen que la gente que está dando el golpe de Estado en Bolivia no midió lo que pasó aquí el 11 de abril? Me refiero a que el pueblo se lanzó a la calle a reclamar a favor del gobierno del comandante Chávez, lo tuvieron que restituir. Mire, hermano, la derecha no se anda con cuentos, la derecha no es pendeja. Esa gente ya estudió la cuestión del 11 de abril. Cuando esa gente decidió hacer ese golpe de Estado en Bolivia, ya ellos tenían previsto esa situación. Ya todo eso está previsto. Si esa gente no se lanza a la calle a combatir, esa gente se jodió porque no solo se van a terminar de tumbar el gobierno, sino que después los van a perseguir a toditos los que apoyaban a Evo Morales. Eso asegúrenlo, camaradas. Igualito que aquí. Si aquí nosotros dejamos que aquí se monte la derecha, eso es mentira, que va a venir, no, que vamos a dejarnos tranquilos y después más adelante. Esa no existe, camarada. Esa no existe. La derecha está desesperada y sabe que si en Latinoamérica no hace eso, se monta a la izquierda en todos los países. Aquí llegan a tumbar el gobierno y la persecución en contra de nosotros va a ser brutal. Pase lo que pase y lo hagan como lo hagan. Eso igual en Bolivia. Ya hay información ya que están persiguiendo a los que apoyaban a Evo Morales. Olvídese. Entonces, si no salen a combatir y a luchar por su libertad, eso es mentira. Olvídense de eso. ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Centenaro, vivo en la ciudad de Posadas y estoy muy movilizado, muy impactado por el presente que está viviendo Bolivia, este golpe de Estado en curso, con intentos de concretarse, pero aún así estamos en horas críticas donde probablemente pueda haber algún intento de volver esto atrás. Él ha dicho: mi único pecado es ser indígena y amar a mi pueblo. Y aquí pasamos a repasar los principales logros del gobierno en 14 años de Evo Morales. Bolivia pasó a ser el país más pobre de América a ser el país con mayor crecimiento que tuvo el continente. Bolivia incrementó su PBI, su Producto Bruto Interno, en un 400%. Se eliminaron las 8 bases militares que tenía Estados Unidos en su país, por lo que Evo finalmente sacó de sus fronteras también a la DEA y se sacó de encima a la CIA. Nacionalizó el gas y el agua. Recordemos que el agua lo declaró derecho humano y que el agua en Bolivia estaba privatizado, o sea, en manos de privados. La recuperación del gas para ponerlo al servicio del pueblo de Bolivia permitió el desarrollo descomunal de este país. Se hicieron 12 fábricas de litio, 3 fábricas de cemento, 2 fábricas automotrices, 28 fábricas textiles, se crearon 12.694 cooperativas, se terminó con la discriminación con el sector mayoritario de la población, que era el indígena, que es el indígena, por lo que Bolivia se convirtió en la República Plurinacional. Es decir, se reconoce la autodeterminación y cultura de los pueblos indígenas, o sea, los pueblos originarios, los primeros
que habitaron Bolivia. La mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres, de las cuales el 68% son indígenas. El salario mínimo aumentó en un 1000% en Bolivia en tiempos de Evo Morales. Bolivia lanzó su primer satélite, denominado Tupac Katari. El gobierno de Bolivia ejerció el poder junto con los movimientos sociales, por lo que se gobernó de la mano de la gente. Fue un gobierno promotor de la cultura y del respeto al medio ambiente, lo que implica amar a la Pachamama, eso que a las clases medias los pone locos. Solo hay que respetar su idiosincrasia y su religión. Ahora, cuando se trata de respetar la de otros, ahí la clase media en cualquier parte del mundo queda loca. Sigo con la lista. Se creó la pensión para los adultos mayores a partir de los 65 años y se estableció un bono para todos los estudiantes de Bolivia. Escuchen esto, el analfabetismo pasó del 22,7% al 2,3%. Se hicieron más de 25.000 kilómetros de carreteras. Se construyeron 134 hospitales. Y vos decís, bueno, pero centros deportivos, ¿cuántos se hicieron? Bueno, se construyeron, escuchá este número, centros deportivos, 7.191. Ustedes piensen que los centros deportivos pensados en la educación deportiva de miles y miles de jóvenes que si no hacen esto probablemente se dedican a estar en la calle o al ocio. No, es un ordenador el deporte. Y Evo lo entendió, hizo 7.191 centros deportivos. Y escuelas, se construyeron 1.100 escuelas. Se creó una nueva constitución en la República Plurinacional de Bolivia, que le dio derechos a los trabajadores, a los campesinos también, a los estudiantes, a las mujeres y a los indígenas, que son el 80% de la población en Bolivia. ¿Qué otra constitución iba a necesitar Bolivia sino esa? Y remata este texto que yo estoy compartiendo con ustedes y dice, y todo esto lo hizo un hombre pobre e indígena, que además fue dirigente sindical, que no terminó la primaria, mientras que los expresidentes de Bolivia, que estudiaron en Harvard, en España o en Yale, solo sabían robar y ser sirvientes a los Estados Unidos de Norteamérica. Tantos logros de este gobierno que es revolucionario, que está sufriendo un golpe de Estado y que el pueblo boliviano hoy salió a las calles a defenderlo. Ojalá no sea tarde todavía. Quiero compartir con ustedes un audio que circuló mucho en Venezuela el día de ayer. Es de la constituyente chavista María Alejandra Díaz, ella es abogada, y nos toca el tema de la constitución boliviana y la realidad actual. Miren, compañeros, la sucesión constitucional, según la Constitución de Bolivia, Evo debe renunciar y debe hacerlo ante la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional debe aceptar la renuncia y aplicar el orden sucesoral constitucional. En caso contrario, eso es un golpe de Estado. Así que la jugada de Evo es una jugada maestra. Evo les renuncia y se les va para el coño. Pero además, ellos en su torpeza, no sé, es lo mismo que el golpe de abril aquí en 2002. Es el mismo escenario, hermano. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pujar? Coño, que la gente salga a la calle. Si la gente no sale a la calle, el golpe se consuma. Y eso es un peo del pueblo boliviano. Porque lo que no entienden es que lo que está detrás de Bolivia es el litio, lo que está detrás de Bolivia es el gas, lo que está detrás de Bolivia es que es el centro del corazón geoestratégico, geopolítico de toda Sudamérica. Es lo que dice Mackinder. El corazón territorial de Sudamérica es Bolivia. Y desde allí hay una zona que, si ellos la controlan, irradian a toda Sudamérica. Por eso es tan grave lo que está pasando allí. Entonces nosotros desde aquí lo que tenemos que hacer es divulgar que es un golpe de Estado, divulguemos. Yo generalmente no soy muy activa en Twitter, pero desde ayer yo estoy montando Twitter develando la situación. ¿Qué les pido? Métanse en la cuenta, vean quién es Camacho. Camacho, la familia, era dueña de una distribución, una empresa que se llama Serga.
Sergas, que era dueña en el 2006 de la distribución de gas, y Evo nacionaliza eso y le deben por otra empresa una millonada al Estado boliviano. O sea, no hay que ser ingenuo. Es la geopolítica. China acaba de firmar 10 contratos con Bolivia por litio. Yo hasta ahora veo que hay unas posiciones tibias por parte de esos intereses transnacionales con respecto a Bolivia. ¿Me explico? Las declaraciones han sido demasiado tibias. ¿Por qué? Porque toditos tienen intereses y tienen las manos metidas allí. Entonces nosotros tenemos que ser firmes. Métanse en mi Twitter y van a encontrar todos los argumentos. De hecho, voy ahorita para Telesur a tratar de explicarlo para que busquen los argumentos y los coloquen, porque la guerra en este momento es comunicacional y en el terreno. Es decir, los indígenas tienen que salir y sacar la dinamita y, si es necesario, echarles plomo a esos coño de madre, porque se los van a llevar por delante, los van a matar y después vienen por nosotros. Claro, nosotros no somos Bolivia, las condiciones son distintas. Coño, esa ha sido una de las grandes habilidades de Maduro, que no ha permitido una guerra civil. Me explico, pero entendamos en todo el contexto lo que está pasando. Es el nuevo orden mundial tratando de imponernos. ¿Para qué sirve el litio? El litio es un mineral que es la base para las baterías de los carros eléctricos y los celulares. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? El nuevo orden mundial tratando de acabar con los combustibles fósiles para ellos e imponer una nueva matriz de consumo al mundo con energía alternativa para seguir monopolizando y seguirnos subyugando. Coño, o sea, procuren ustedes incluso de pasar toda esta información como crean pertinente. Métanse en el Twitter, busquen la información que he estado publicando, porque la pelea es ahí, pues. Amigas, amigos, estamos en guerra. Ustedes se preguntarán que por qué yo coloco esa cortina, esa marcha. Pues es la marcha Armas al Hombro, que se coloca acá en los desfiles militares. Estamos en guerra. ¿Y por qué desfiles militares? ¿Y por qué hablo de Purrita Castrense? Pues quien nos dio la libertad fue Simón Bolívar, quien es el padre de Bolivia, es el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Nos vamos. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Los dejo con Carlos Martín y mucho más de este tema que no termina hoy y no va a terminar como el imperialismo quiere que termine.